Hoy vamos a hablar de la verdadera historia de Moisés Caicedo, uno de los futbolistas ecuatorianos más importantes de la actualidad. Moisés nació el 2 de noviembre del 2001 en Santo Domingo, Ecuador. Viene de una familia humilde y es el menor de 10 hermanos. Desde pequeño su vida no fue fácil, creció con limitaciones económicas, pero con un sueño muy claro: jugar al fútbol y ayudar a su familia. Llegó a las formativas de Independiente del Valle, un club reconocido por formar talentos. Ahí empezó a destacar por su energía, su carácter y su madurez, pese a ser muy joven. Su debut profesional fue el 1 de octubre del 2019 en la Serie A de Ecuador, ante nada más ni nada menos que Liga de Quito. Tenía apenas 17 años, no entró como una estrella, entró como un chico que quería ganarse el puesto. Poco a poco fue sumando minutos y en 2020 comenzó a hacerse notar, pero de verdad. En la Copa Libertadores 2020 marcó un gol histórico contra Flamengo, en esa goleada 5-0 de Independiente del Valle, que seguro no se olvidará. Ese partido hizo que muchos clubes europeos empezaran a mirarlo. En enero del 2021 fue fichado por Brighton y Hove Albion de la Premier League. Muchos pensaron que su salto a Europa sería inmediato y exitoso, pero no fue así. En Brighton casi no tuvo minutos, no jugaba, no era tomado en cuenta, y cuando un joven se va a Europa y no juega, las dudas empiezan. Entonces el club decidió enviarlo a préstamo al Beerschot de Bélgica en septiembre del 2021. Ahí empezó otro desafío. En Bélgica empezó a brillar, empezó a sumar minutos y a adaptarse al fútbol europeo. Mostró sacrificio, disciplina y crecimiento. Brillaba en el fútbol de Bélgica, hasta el punto que su préstamo tuvo que ser cortado antes de tiempo, en enero del 2022, porque Brighton decidió recuperarlo. Y fue ahí donde cambió todo. Regresó a Brighton y esta vez sí tuvo oportunidades reales. Empezó a jugar como titular, ganó confianza y se convirtió en una pieza clave del equipo. En la temporada 2022-2023 fue uno de los mejores mediocampistas de la mejor liga del mundo, la Premier League. Recuperaba balones, corría todo el partido y tenía personalidad. Ya no era una promesa, ahora era una realidad. En agosto del 2023 llegó el momento más polémico de su carrera. Fue fichado por Chelsea por una cifra récord para el fútbol británico, alrededor de 115 millones de libras esterlinas. Fue el traspaso más caro en la historia de la Premier League en ese momento. Y ahí comenzaron las críticas. Muchos decían que Chelsea se había equivocado, que era demasiado dinero, que no valía eso, que la presión lo iba a aplastar. Su debut con Chelsea fue difícil. En su primer partido como titular cometió un penal y recibió muchas críticas. Las redes sociales lo atacaron fuerte, la prensa inglesa dudaba, pero Moisés nunca dudó, Moisés nunca se escondió, siguió trabajando, siguió entrenando, siguió corriendo más que nadie. Con el tiempo se ganó el respeto del equipo, de los hinchas y de la liga. Se convirtió en titular indiscutido, empezó a demostrar por qué pagaron lo que pagaron, recuperaba balones, ordenaba el mediocampo y jugaba con personalidad en uno de los clubes más grandes del mundo. Hoy en día es considerado uno de los mejores mediocampistas defensivos no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo. Y mientras todo esto pasaba en clubes, también hacía historia con la selección. Su debut con la selección de Ecuador fue el 8 de octubre del 2020 contra Argentina por eliminatorias al Mundial. Tenía tan solo 18 años. 5 días después, el 13 de octubre del 2020, marcó su primer gol con la selección ante Uruguay en Quito, en esa victoria tan recordada 4-2. Con ese gol se convirtió en uno de los ecuatorianos más jóvenes en marcar en eliminatorias. Desde entonces se volvió pieza clave de la Tri, jugó el Mundial de Qatar 2022 y demostró carácter en el torneo más grande del planeta. La historia de Moisés Caicedo no es la de alguien que triunfó de inmediato en Europa, es la historia de un chico que no tenía minutos, que fue cedido, que dudaron de él, que lo criticaron cuando costó millones, pero él respondió como los grandes, siempre con trabajo, siempre con humildad, siempre con personalidad. Muchos dijeron que Chelsea se equivocó, hoy esos mismos reconocen que es uno de los mejores del mundo en su posición, y lo más importante es que nunca olvidó de dónde vino, de Santo Domingo, de su familia, de Ecuador, y esa es la verdadera historia de Moi Caicedo.
Espero que te haya gustado el video, nos vemos en una siguiente ocasión, bienvenido a Grandes Anécdotas, adiós.